12 y 15 minutos, continuamos en Aquí y Ahora en este miércoles 25 de enero, en el que tenemos el foco puesto, por un lado, en una presunta violación denunciada por una menor en Zaragoza recientemente, y por otro, en esos protocolos que se están poniendo en marcha en algunas ciudades para intentar que el ocio nocturno también contribuya a evitar este tipo de situaciones de agresiones sexuales y, si se producen, actuar para ayudar a la víctima. Alex. Eso es, esa es la intención, el ayudar a la víctima sobre todo y también saber qué hacer en esas situaciones, y por eso desde 2019 el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un protocolo ante las agresiones sexuales que se puedan producir en los espacios de ocio. Nos encontramos con María Antoñanzas, que es la concejal de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Buenos días. Un protocolo que surge en plenas fiestas del Pilar. Así es. Yo lo primero que quiero decir es rechazar y condenar desde el Ayuntamiento de Zaragoza cualquier tipo de agresión sexista como la que hemos visto que ha ocurrido este fin de semana en el entorno de un espacio de ocio que está investigando la policía. Y, por supuesto, el Ayuntamiento condena enérgicamente. Nosotros, para afrontar estas situaciones, hacemos un protocolo que es efectivo y sencillo a la vez. Es un protocolo voluntario al que se pueden adherir cualquier establecimiento de ocio de nuestra ciudad. Estamos hablando de peñas, bares, salas de música, discotecas o pubs. Ya digo que es un protocolo sencillo pero efectivo. Compromete, por supuesto, al establecimiento de ocio que se quiere adherir a una serie de compromisos, como rechazar cualquier tipo de criterio sexista que pueda haber en el bar y rechazar cualquier tipo de actuación sexista. Compromete, por supuesto, también al ayuntamiento a formar a todos los profesionales de esos espacios de ocio para que sepan cómo tienen que reaccionar ante una agresión de cualquier tipo. Cuando hablamos de agresión, sí que es verdad que tenemos que poner el foco no solo en las agresiones que todos conocemos, que se visibilizan mucho más, sino insultos, coacciones, intimidaciones, acercamientos. Todo eso es una agresión. Pues formamos a los profesionales de los establecimientos de ocio para que sepan cómo reaccionar, y el ayuntamiento también les da cualquier tipo de material para que ellos tengan, por ejemplo, el procedimiento de actuación cerca de ellos, en las barras, y sepan cómo actuar. La formación es fundamental, y también damos un asesoramiento cuando cualquier tipo de establecimiento de ocio así lo solicita. ¿De qué habla el protocolo? Habla de cómo actuar ante la víctima, por supuesto, cómo responder ante ella y cómo responder también ante el agresor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesional que se encuentra en esa sala? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Cuáles son los pasos? Y, por supuesto, también algo muy importante, el establecimiento dispone de un distintivo en el que todos, cuando accedemos al bar, podemos ver que es un establecimiento comprometido contra las agresiones sexistas. Estamos hablando de lo que ha sucedido en el entorno de la Supernova, también del caso más conocido del futbolista Dani Alves. Son situaciones en las que estos protocolos son fundamentales. Aquí en Zaragoza ya son 40, pero va a haber una campaña, van a intentar promocionar este tipo de protocolos para que se adhieran más establecimientos de ocio. Es que tiene que ser así. El protocolo, ya digo, que es sencillo pero efectivo, funciona. Es voluntario, por supuesto que sí, y lo que queremos hacer es una nueva campaña para que más establecimientos de ocio se adhieran y más profesionales de la hostelería conozcan cómo tienen que responder ante un caso de cualquier tipo de violencia sexista, que yo creo que es lo importante. Además, estarán formados por técnicos del Servicio de Mujer e Igualdad y asesorados por ellos también, con lo cual van a tener un respaldo importante del Ayuntamiento de Zaragoza caso de que vean cualquier tipo de agresión. Además, como tú bien has dicho, se ve que estos protocolos funcionan y que tenemos que seguir luchando todos contra cualquier tipo de agresión sexista. Por supuesto que sí. Comentábamos que son ya 40 los espacios que están adheridos a este protocolo. Llama la atención que haya muchas peñas. Sí, bueno, hay muchas peñas porque realmente este protocolo surgió alrededor de las fiestas del Pilar. Lógicamente, en las fiestas del Pilar, las peñas, ya sabes que mueven muchísima gente, tienen espacios de ocio propios de las peñas, y fueron ellas las primeras que quisieron adherirse a este protocolo. También está, por ejemplo, la Asociación de
música en vivo, de salas de música en vivo, de Aragón en vivo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar ampliar esta red, que es una red de protección, al fin y al cabo, para todas las personas que pueden sufrir una agresión sexista que lamentablemente seguimos viendo que se repiten en nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias, María Antoñanzas. Desde aquí anuncian que van a comenzar una nueva campaña para que haya más espacios que se adhieran a este protocolo y esperemos que esto suceda cuanto menos. Gracias, Alex. Importante ese protocolo que ponen en marcha algunas ciudades, y todo está inspirado en otro protocolo internacional denominado Ask for Angela. Explícanos, Ana. Sí, es un protocolo internacional Nightlife en los que uno de sus puntos principales es este precisamente, Ask for Angela, pregunta por Ángela. En los baños de las mujeres, en los baños femeninos, se coloca un cartel en el que le preguntan: ¿estás siendo acosada sexualmente? ¿Te sientes incómoda? Ve a la barra y pregunta por Ángela. Sería ese código secreto, esa palabra clave que haría que los camareros activaran el protocolo de seguridad. Ese protocolo no solo implica a los camareros, sino a todos los trabajadores del ocio nocturno, también a los vigilantes de seguridad o incluso a los DJs, y también a las personas que entregan la ropa, los abrigos antes de irse a la discoteca. Si observan algún comportamiento extraño, alguna joven que está pasándolo mal, o que cuando se está yendo de la discoteca parece que está drogada, ¿no? Como por ejemplo ocurría en Reino Unido, donde hubo un aumento alarmante del número de mujeres a las que se les introducía droga en sus consumiciones, fue allí donde se puso en marcha este protocolo internacional que, como ven, una vez que se ha detectado, se separa a la víctima y se le atiende, y acto seguido se llama a la policía para que se actúe lo antes posible, porque también cuanto antes se actúe, Miriam, también es mucho más fácil que esa investigación llegue a buen puerto. Gracias, Ana. Isabel, ¿qué te parecen estos protocolos? Pues me parece muy bien, porque cumple también una labor educativa, se implica no solamente al personal, sino que se difunde una información, y luego, como decía la responsable del ayuntamiento, realmente son protocolos muy sencillos. Yo creo que la gente, los responsables del ocio nocturno o del ocio en general o de los locales, no tienen que tener ningún temor a poner estos protocolos, porque es una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Yo he revisado un poco y es pues atención inmediata a la víctima, el avisar al responsable de la sala si se produce dentro, acompañar a la víctima a un lugar tranquilo, no dudar. Esto me parece que es muy importante, porque en tiempos anteriores siempre había sombras de duda sobre las presuntas, sobre las víctimas, y llamar a un teléfono de atención que en Aragón está las 24 horas del día y que es un 900-504-405. Entonces, esto realmente es muy sencillo, y como vemos, pues parece que de una manera formal o informal es lo que ha ocurrido en el asunto de este fin de semana, ¿no? Porque ha sido el de seguridad, la persona responsable de seguridad, quien observó que había algo anormal, llama a la policía. Es decir, que es una cuestión muy sencilla, ¿no? Entonces, el protocolo es sencillo, por lo tanto se debe de implementar, y luego a mí me parece que tiene una labor educativa importante entre la población general, ¿no? Tanto entre los usuarios, la gente más joven, como entre los profesionales que están implicados en el ocio, ¿no? Desde seguridades hasta responsables de los locales, camareros, etcétera, ¿no? Enseguida hablaremos también con los responsables del ocio nocturno. Diego. Sí, me parece muy interesante y muy necesario un protocolo de este tipo, sobre todo para actividades tan concretas como es el ocio nocturno, que puede ser más proclive a que se cometan este tipo de delitos. La exposición que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza en este caso me parece que ha sido muy correcta, muy directa con las medidas que se deben de tomar por determinados negocios, en este caso, como hablábamos, del ocio nocturno. Mi único pero, por poner un pero a la situación, es que creo que realmente no tenía que ser de cumplimiento voluntario, sino que tenía que ser una implementación obligatoria para todo este tipo de actividades. Vuelvo a decir, la ley te establece que cualquier establecimiento mercantil, cualquiera, ya no me meto en ningún tipo de actividad, respondería de los daños causados por la comisión de un delito porque el administrador de ese negocio o sus trabajadores incumplan determinadas normativas o protocolos policiales, etcétera. Creo que en la situación en la que estamos viviendo y que estamos escribiendo actualmente, creo que es algo lógico y normal que un centro de ocio nocturno pueda tener un protocolo establecido, instaurado, incluso la propia empresa, sin necesidad que se lo diga la administración, para que este tipo de delitos, como muchos otros de seguridad, relativos a la seguridad, como pueden ser agresiones, etcétera, físicas, no se lleven a cabo, o por lo menos, si se llevan a cabo, que se pueda actuar de manera rauda y veloz para darle la mejor solución posible, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que las propias empresas tienen que ser más conscientes de las responsabilidades que tiene
abrir un negocio y la responsabilidad que tienes de cara al público que entra, porque muchas veces solo pensamos en la caja y evidentemente hay mucho más, ¿no? Hay que tener una observancia, una vigilancia y dotar de medios al establecimiento para que esas situaciones no ocurran. Jorge. Bueno, pues desde luego que aplaudir al Ayuntamiento de Zaragoza por tener un protocolo de este tipo y a aquellos locales que están adheridos al mismo. Y yo creo, por decir, aportar algo más, ¿no? Creo que es también muy importante, muy pertinente que visibilicemos este tipo de delitos, esta realidad absolutamente insoportable, porque creo que esto ayuda a sensibilizar a la sociedad sobre lo que ocurre y también ayuda a que quienes sufran algún tipo de agresión sexual pues pierdan el miedo a denunciar, ¿no? Que es fundamental y que es clave. Se ha puesto de relieve estos días con el tema de la detención y luego ingreso en prisión del futbolista Dani Alves y de cómo se actuó en este caso también rápidamente para ayudar a la víctima. En este caso la víctima, en este caso en concreto recordemos una de las manifestaciones que tristemente también diré han trascendido fuera de lo que es el escenario jurídico, porque entiendo que determinadas informaciones pues no deberían de salir públicamente, pero que habiendo sido público pues realmente se puede hacer una manifestación, y es como la víctima dentro de su denuncia manifestaba que lamentable se sentía muy incómoda por encontrarte en una situación así, es decir, sentía vergüenza de tener que estar en una situación así, es decir, esa revictimización de la víctima ya de por sí, decir, ¿qué hago yo aquí teniendo que denunciar? Si sumamos esto a que evidentemente pues ya en redes sociales, en ese ocultismo, la gente puede opinar lo que quiera y habrá gente que dirá seguro el tema de cómo el futbolista denuncia para sacar el dinero. Vuelvo a repetir, el cambio de criterio social que se produce cuando la víctima dice que renuncia a indemnización es muy llamativo y muy significativo para la clase social que tenemos, porque hablamos de que no hay machismo, de que solo micromachismo, además que ponemos conceptos como micromachismo, ¿no? A ver, machismo o no machismo, es decir, si ponemos concepto parece que le quitas peso a las cosas. Cuando una persona le da veracidad a la víctima porque no está pidiendo dinero, cuando es su derecho pedir esa responsabilidad civil, oye, de verdad, tenemos un problema como sociedad. O sea, no puedes cambiar tu criterio porque una persona está ejerciendo su derecho a pedir una indemnización o no. Eso es un problema que tenemos que erradicar y por eso digo que va más allá de las leyes, va una cuestión de educación. Bueno, detrás de todo esto también hemos estado hablando mucho, que ciertos discursos tampoco favorecen que las personas más jóvenes se impliquen en determinados comportamientos. No, evidentemente, vamos a ver, cada uno... Entendemos, esto lo dirá también, lo podrá decir más un sociólogo o un psicólogo, pero muchos de nosotros, todos, por no decir la otra cosa distinta, buscamos ratificar nuestra propia opinión en textos o manifestaciones de terceros. Si evidentemente encontramos fuerzas políticas en las cuales dicen que las agresiones sexuales no se producen, que la violencia de género no existe, etcétera, etcétera, y yo soy una persona que defiende que eso no se produce, pues eso sirve todavía para reavivar mi fuego de una realidad que está ahí. Es decir, eso es palpable, esto se puede ver. ¿Que habrá denuncias falsas? Oiga, igual que hay gente que denuncia falsamente al seguro para cobrar una indemnización. Prohibimos los seguros del hogar, los prohibimos todos porque hay gente que denuncia los seguros del hogar para cobrar una indemnización que no existe. Vamos a ser un poquito cautos, vamos a ser un poquito responsables y las fuerzas políticas por lo menos que en esto se pongan de acuerdo.